transformadores en una instalación eléctrica indican la potencia total que me da Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, si ven un poste donde tenga un transformador, vean su capacidad. Normalmente es 75 kilovolts amperes o 75 kVA, ¿sí? Eso indica la potencia total de la subestación. Ese transformador que está en el poste, en el momento que lleva un transformador y sus equipos de seguridad, como es un interruptor en alta tensión y un apartarrayos, ahorita vemos qué es eso, ¿sí? Es una subestación, ¿sí? Ese que va en el poste es una subestación de tipo rural. Hay subestaciones de tipo exterior, como la que está en la escuela, en Avenida Politécnico. Hay subestaciones compactas, como las que están dentro de los edificios. O hay subestaciones de tipo pedestal, como las que están en los centros comerciales, que ven unos cajoncitos ahí en el estacionamiento. Si ven la capacidad, esa es la capacidad de la subestación. Si tiene 75 o 225 o 500 kilovolts amperes, esa es la potencia total de la subestación. Y me indica además la potencia total que me da Comisión Federal de Electricidad. Por eso se pone en potencia aparente. Si ustedes recuerdan el triángulo rectángulos, esta potencia aparente es la hipotenusa. Entonces, cuando le metemos carga al transformador, se convierte en potencia activa y en potencia reactiva. La potencia activa es la que consume las cargas eléctricas y la potencia reactiva es la potencia que utilizamos para arrancar las máquinas, preferentemente las máquinas de corriente alterna, porque necesitan un impulso, una corriente de arranque. Y esa corriente eléctrica se convierte en calor. Todas aquellas partes que estén calientes por parte de las máquinas de corriente alterna es potencia reactiva, la que se desperdicia, ¿sí? Pero Comisión dice, bueno, yo te doy mi potencia aparente, el 100%. Utilízala como quieras, para que arranques tus máquinas como tú quieras, pero solamente te permito desperdiciar, ¿sí? Potencia reactiva, desperdiciar el 10%. Por esa razón, el factor de potencia es 90% igual o más. No te permite más porque si permitiéramos más o que cada fábrica haga lo que quiera, pues no alcanzaría toda la energía del mundo, ¿no? Entonces, cada país tiene su factor de potencia. ¿Me explico? Ahorita en México el factor de potencia es 0.9 o 90%, que indica la eficiencia con que tú ocupas la energía eléctrica en los sistemas eléctricos, de la potencia total que te da Comisión Federal de Electricidad. ¿Estamos? Entonces, vean bien los transformadores. Este es de tipo seco, es trifásico. Si llevara más nada devanados sería de 2 fases. Si lleva 3 devanados, pues es trifásico. Puede estar en delta o en estrella o delta-delta, estrella-estrella. Pueden hacer aquí las conexiones que ustedes quieran. ¿Estamos? Por donde entra la energía en los transformadores siempre se va a llamar primario. Y por donde sale se va a llamar secundario. Entonces, los transformadores son máquinas estáticas para elevar o reducir el voltaje o mantenerlo 1 a 1 sin variar la frecuencia. De acuerdo a la potencia, son los equipos de medición que llevan estos aparatos. Vean que aquí el devanado de alta tensión siempre se devana primero y luego la baja tensión. Siempre van los devanados pegados, separados con aislamientos. ¿Se entendió? Aquí también va un devanado de baja tensión, luego un devanado de alta. Un devanado de baja tensión y luego otro de alta. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces,
Por ejemplo, los transformadores se clasifican de muchas maneras. Principalmente son monofásicos o trifásicos. Los transformadores que son hasta 500 kilovolts se llaman de distribución y pueden ser en aceite o secos. Los tipos secos se hacen hasta 225 kilovolts. Después de 500 kVA ya se llaman transformadores de potencia, desde 501 hacia adelante. ¿Ok? También se clasifican por su polaridad. ¿Estamos? Entonces, aquí vean la introducción, léanla, ¿sí? Es teoría, ahí está la teoría, léanla, y nos vamos a ir directamente a su construcción. ¿Ok? Ahí vamos definiendo cada uno de los transformadores, cómo se clasifican. ¿Estamos? Básicamente, los transformadores son estáticos, nada más tienen pérdidas magnéticas y pérdidas eléctricas. Fíjense en la figura que los devanados están separados eléctricamente. También tienen dos electroimanes, uno en el primario y otro en el secundario, como los motores. Pero estos no dan vuelta, son estáticos. ¿Ok? Aquí sí yo podría preguntarles, ¿por qué no dan vuelta los transformadores si también tienen inducción electromagnética? No giran. ¿Por qué son estáticos? Jóvenes. A ver, Alora Andrade, Paula Excel. ¿Por qué son estáticos? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Puebla. Ávila, Puebla. ¿Por qué son estáticos los transformadores? No giran. Si trabaja el mismo efecto de inducción electromagnética. Aparte, ¿por qué son estáticos? ¿Te fijaste en la figura? ¿Te fijaste en la figura? El campo magnético, en la figura, me voy a regresar a la figura, jóvenes. El campo magnético es común para los dos. Van enrollados en la misma pieza magnética. No tienen dos electroimanes. El electroimán, el imán es uno solo y los devanados son diferentes. ¿Se entendió? Mientras que en el motor tenemos dos electroimanes, tenemos una parte magnética separada con un devanado, el rotor, y otra parte magnética y un devanado como estator. Son dos electroimanes separados. El imán es común. Todo esto que está aquí adentro es la placa de acero al silicio. Y ahí se devanan la baja tensión y la alta tensión. La baja tensión y la alta tensión. La baja tensión y la alta tensión. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno. Estos equipos tienen una alta eficiencia. Son de los equipos que más eficiencia tienen. Estamos hablando del 98, 99%. Casi no tienen pérdidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más son las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas. En el motor teníamos otra pérdida que se llama pérdida mecánica. Entonces, estos aparatos son los más eficientes del mundo en cuanto a máquinas de corriente alterna. Por esa razón, ¿estamos? Son muy eficientes. ¿Ok? Aquí les presenté las partes del transformador. Hay unas normas que se llaman normas CONI o NEMA, también lo pueden ver. En las normas CONI mexicanas, allá aparecen, ya hemos hablado de ellas, allá aparecen todos los diseños de los aparatos eléctricos aquí en México, incluyendo los transformadores. Y ahí pueden ver cómo se construyen y todas sus partes. ¿Sí? Y también pueden ver los mantenimientos que se le hacen a los transformadores.
estos transformadores deben de tener mantenimiento por lo menos cada año. ¿Ok? Este es el alma de la instalación eléctrica, este es el alma de la subestación eléctrica de cualquier sistema eléctrico industrial o comercial. ¿Me explico? También habitacional y residencial. Porque si observan, ¿quién les alimenta a su casa? Los alimentan a través de unas subestaciones de tipo poste o rural. ¿Por qué de tipo poste o rural la subestación? Porque el transformador va montado en el poste. Cuando van por la calle los pueden ver. ¿Me explico? Y a través de esos transformadores alimentan a sus casas, a las residencias, a los comercios, a las industrias. ¿Me explico? Entonces vean sus partes, estudienlas, analícenlas, cualquier duda me la dicen, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la norma NEMA, que es la norma, la Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica Americana, ¿sí? Se clasifican en transformadores para instrumentos, transformadores de distribución y transformadores de potencia. ¿Cuáles son los transformadores para instrumentos? Son aquellos que se utilizan para medir en alta tensión o en baja tensión, ¿sí? O en mediana tensión y para medir altas corrientes. Los equipos que usamos como voltímetro miden nada más hasta 1000 volts. Si yo quisiera medir en 23,000 volts el voltaje o en 13,200 o en 6,000 o en 4,160 volts, que son los voltajes más comunes en México, tengo que poner un transformador para instrumento que se llama transformador de potencial. ¿Por qué son muy especiales estos? Porque en el primario les entra alta tensión y en el secundario siempre es 120 volts de corriente alterna. Recuerden que los transformadores solo manejan corriente alterna porque tienen inducción electromagnética. No son de corriente directa. Todos los transformadores son de corriente alterna para que no los vayan a cotorrear. ¿Ok? Son preguntas de exámenes en las industrias. También tenemos otro transformador para instrumentos que se llama transformador de corriente. ¿Por qué son especiales? Porque miden en el primario alta corriente y en la salida salen siempre 5 amperes. Su secundario es tanto para el transformador de potencial como para el transformador de corriente. En el de potencial la salida es 120 volts de corriente alterna. Y el de corriente, la corriente de salida es 5 amperes. También estos transformadores para instrumentos son conocidos como transductores. Si yo quisiera medir una corriente, por ejemplo, de 100 amperes y quiero proteger al motor contra sobrecarga con un elemento térmico de sobrecarga, tendría que poner un transformador de corriente y luego un elemento térmico del tipo térmico o bimetálico. Elemento de sobrecarga magnético. ¿Se recuerdan? Que les dejé de tarea que investigaran elementos de sobrecarga bimetálicos, térmicos y magnéticos. La combinación de un transformador de corriente y un elemento de sobrecarga tipo bimetálico o térmico se llama elemento de sobrecarga magnético. ¿Estamos? Por cierto, por ahí, jóvenes, el jefe de grupo, ¿quién es? Jefe de grupo, compañeros, ¿quién es? Jóvenes, jefe de grupo, ¿quién es? No lo tengo aquí. Max. ¿Mande? Ávila. Ávila Puebla es el jefe de grupo, profe.
Ávila, Puebla, Ángel, Maximiliano, ¿no? Aquí lo tengo. Sí. No me entregaron sus tareas ni sus cuestionarios. Jóvenes, Bueno, él dijo que le había compartido el link para que pudiera entrar a las carpetas. no pude entrar. Pero todos entregaron sus cuestionarios. Sí, ¿Seguro? profe. Sí, venía en la carpeta. Sí. Bueno, no lo pude abrir. Me decía que no se podía abrir. No sé cómo lo enviaría. ¿No está ahí Maximiliano? Jóvenes, Es que tiene Maximiliano. problemas con su internet, profe. Sí hay problemas, ¿eh? Yo hasta ahorita pude entrar. Bueno, por ahí le avisan que mande las carpetas, a ver cómo las manda, ¿no? Creo no las mandó, no las envió adecuadamente. Porque me marcaba yo les quise abrir, marcaba un antivirus. Envíamelas hoy porque me falta nada más ustedes, su grupo, de calificarlos para que se ayuden, porque así tendrían 8, ¿no? 8, 7, no sé, estoy viendo la lista. Entonces los espero para hoy. ¿Ok? Bueno. ¿Estamos? Bueno. Entonces, según la NEMA, esta Asociación Nacional de Manufactura Eléctrica, ahí se lo puse en inglés, divide esos